Plan Mérida 2030. Lo que el gobierno esconde detrás de la Ley de Seguridad Interior. La reciente Ley de Seguridad Interior, que está prácticamente aprobada por el Senado y por el Congreso de la Unión, representa un peldaño más, pero muy definitivo, en el proyecto denominado Plan Mérida 2030, el cual tiene como objetivo la entrega total del país a los intereses de la élite del poder internacional, asentada bajo el gobierno norteamericano. Tenemos que partir desde aquí para darnos cuenta de esta situación y crisis de violencia en México, lo cual es una obra realizada como estrategia maquiavélica de control. El Plan Mérida 2030, implementado por el gobierno de Felipe Calderón, el cual tiene como principal objetivo la anexión y la fusión de México a los intereses económicos de Estados Unidos, en el cual pues prácticamente toda la riqueza del país pasará, como ha venido desarrollándose en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, en las estructuras, en las reformas estructurales que han acontecido, pues tienen prácticamente esa finalidad. El Plan Mérida 2030 tiene 7 puntos a considerar que a continuación vamos a mencionar. Punto número 1. La venta del país. Punto número 2. Acotar el crimen organizado, mas no exterminarlo. Punto número 3. Entregar las áreas estratégicas a las transnacionales estadounidenses. Punto número 4. Desmantelar la seguridad social. Punto número 5. La venta total de las reservas de la biosfera. Punto número 6. México norteamericanos gobernarán la nación en México. Y punto número 7. La ocupación integral de México por parte del gobierno estadounidense. Debido a que el Plan Mérida 2030 ya está en marcha, y como podemos observar con las reformas, como comentamos, estructurales del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, las cuales están encaminadas a servir y ser parte de la fusión de Estados Unidos y México, así como la reciente Ley de Seguridad Interior, la cual lleva el disfraz de lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, así como la defensa de la nación. Esto supuestamente ante peligros inminentes. Todo esto es totalmente una simulación. Tras de esta infame ley se esconde un plan de represión, un plan de exterminio y un posible megafraude electoral en los comicios del 2018 para la presidencia de la República. En el punto número 2 del Plan Mérida 2030, el cual nos habla de acotar el crimen organizado más no exterminarlo, podemos mencionar lo siguiente, que el ejército ahora con esta ley realizará de manera abierta y a la luz pública lo que antes realizaba en la clandestinidad, es decir, proteger a un solo bloque, a un solo cártel y desmantelar a otros para así mantener un control total del narcotráfico y del crimen organizado, tal y como lo intentó el gobierno de Calderón en su lucha contra el narcotráfico, y lo cual pues no le resultó como él esperaba, porque ya, como hemos comentado, trajo como resultado una ola de violencia y de asesinatos masivos en todo el país por una lucha entre cárteles y la protección que el gobierno de Felipe Calderón realizó a un cártel en específico, como fue el cártel de Sinaloa. Con esta ley de seguridad interior, el ejército tendrá la facultad de perseguir a solo unos grupos criminales que no se encuentran alineados o que el mismo gobierno no les quiso dar participación en el negocio redituable como lo es el narcotráfico a nivel latinoamericano. Es decir, la lucha contra la delincuencia, tal y como dice este punto, solo será relativa, no completa, debido a que es un negocio multimillonario, del cual se benefician, en este caso,
políticos tanto norteamericanos como políticos mexicanos y asimismo los grupos delincuenciales y los cárteles en México. Este mismo problema, creado como lo es el narcotráfico en México y en otros países de Latinoamérica, tiene un doble objetivo. Como ya mencionamos, un principal objetivo es que el narcotráfico es un negocio totalmente redituable económicamente. Pero también sirve, como punto número 2, como estrategia de narcoparamilitarismo, el cual esto consiste en que los grupos criminales realizan una doble función. Se les da la concesión de la actividad ilícita de los estupefacientes, pero también protegen las zonas de interés de la élite y de las transnacionales en México, tales como las zonas petroleras, como las zonas mineras, zonas ricas en recursos naturales, y esto a través de una ola de persecución, intimidación y exterminio de comunidades indígenas asentadas en lugares estratégicos que son de interés totalmente de las transnacionales. Es por ello que esta ley que se abanderará sobre una mentira para perpetrar los más grandes crímenes contra la población y las comunidades desprotegidas en nuestro territorio mexicano, lo cual cabe resaltar que se ha venido ya realizando desde hace algunas décadas. No es una cuestión novedosa. En eso estaba enfocada también la denominada guerra sucia, que aparte de perseguir y desaparecer y asesinar opositores políticos, también tenía un doble objetivo con algunos escuadrones de la muerte que durante las décadas de los 70 estaban totalmente con el objetivo de la doble función del exterminio de comunidades totalmente indígenas o comunidades vulnerables, así como la persecución de enemigos políticos. Por otra parte, tomando en cuenta el punto número 4 del denominado Plan Mérida 2030, el cual nos dice lo siguiente: el punto número 4 del Plan Mérida 2030, que nos dice que es desmantelar la seguridad social. Es lo que ya en este caso mencionamos que está en marcha. Nuestras corporaciones policíacas en los 3 niveles, tanto municipal, estatal y federal, son totalmente incompetentes para realizar sus funciones de seguridad, pero su incompetencia realmente es una planificación estratégica para así promulgar esta nueva ley de seguridad interior que le otorga facultades policíacas al ejército mexicano y que sirve a los intereses de la élite del poder sionista en México. Esto realmente ocasionará un descontento social de manera lógica, y las protestas y marchas sociales realmente sabemos desde ya de manera totalmente a esperar que van a estar encaminadas en los próximos meses, sobre todo cuando se lleve a cabo lo que se espera, el denominado megafraude electoral del 2018. Todas estas situaciones se verán reflejadas en los comicios, como comentamos, pero repito, maquiavélicamente esto está prevenido. Está prevenido el famoso megafraude electoral que se vislumbra para estas próximas elecciones, como comentamos, pero también hay que mencionar que con esta ley de seguridad interior, el ejército en pleno uso de sus nuevas facultades y en ordenanza por parte del Ejecutivo Federal emprenderá una represión y persecución y desaparición forzada de comunidades, como hemos comentado, de todos los inconformes también y de los manifestantes de todos los estratos sociales y políticos, justificándolo con una protección nacional ante un peligro inminente. En lo que respecta al punto número 6
del mencionado Plan Mérida 2030, en donde se planea un gobierno México-norteamericano. Cabe resaltar que ya está en marcha desde la instauración del neoliberalismo en México, en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, con lo que nosotros también hemos mencionado en algunos otros videos, con el Plan Lansing, que consiste en el reclutamiento de nuestros políticos de alto nivel para llevarlos a las universidades norteamericanas y así adiestrarlos en el sistema neoliberal para velar por los intereses totalmente norteamericanos. Es decir, nuestros presidentes son totalmente enemigos de nuestra patria, de nuestro país, y realmente sirven al modelo neoliberal, disfrazados de estar velando por los intereses de la nación. Totalmente es una estrategia que se implementó o se desarrolló estratégicamente desde 1923 con el denominado Plan Lansing, que ya lo hemos comentado en algunos otros videos, que consiste precisamente en reclutar prospectos que sirvan a la causa norteamericana y que se está implementando a través de universidades norteamericanas, donde nuestros expresidentes y el futuro candidato o futuro posible presidente por el megafraude mexicano, como es José Antonio Meade, también fue adiestrado en las universidades norteamericanas para la finalidad comentada. A través de este reclutamiento mencionado de prospectos políticos se han adiestrado a los últimos 6 presidentes mexicanos en las universidades de Estados Unidos para servir a la causa neoliberal y a la élite sionista con intereses en México. Tan solo, como repito, analicen y observen los antecedentes de los 2 candidatos a la presidencia de México por parte del PRI y por parte del PAN. Tanto José Antonio Meade como Anaya del PAN son completamente personas adiestradas al sistema neoliberal para servir a estos intereses de anexión y entrega total de la riqueza del país a las transnacionales y orquestar una limpieza social de los indeseables en todas las esferas existentes que estorben el régimen actual. En lo que respecta al punto número 7 de dicho plan, donde se implementará una ocupación integral de México por parte de los ejércitos estadounidenses, podemos mencionar que ya existen en estos tiempos, y desde décadas anteriores, y las investigaciones que hemos realizado, existen ya agentes secretos y personales o personajes oficiales del ejército y de las corporaciones de inteligencia norteamericana trabajando en conjunto con las autoridades y ejércitos mexicanos para velar por el buen camino del Plan Mérida 2030 que estamos comentando. Pero se puede observar que México está siendo estratégicamente encaminado hacia un estado fallido, donde antes del 2030 se declarará como un país ingobernable y sin Estado de Derecho, a lo cual Estados Unidos, en base a este pretexto de Estado fallido en México, entrará, como es costumbre, a su fiel tradición estratégica a nuestro territorio con el pretexto de volver la paz y el orden y la democracia en nuestro país. Justo ahí estará la estocada final contra nuestro territorio, nuestro país, debido a que Estados Unidos jamás saldrá de México una vez logrando accesar por los pretextos mencionados del Estado fallido que se está fraguando, así como no ha vuelto Estados Unidos a salir de los países que ha invadido con estrategias similares en diversos puntos del mundo. En resumidas cuentas, el Plan Mérida 2030 ya está en marcha y la nueva Ley de Seguridad Interior es la estrategia fundamental para conseguir el objetivo. El ejército mexicano será el brazo armado del proyecto con un disfraz de lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, en donde miles de personas pagaremos inclusive con nuestras vidas este infame plan, en el cual
nuestros gobernantes están de acuerdo en llevarlo a cabo y entregar al país a los designios del vecino del norte y a la élite internacional sionista asentada, como bien decimos, en Estados Unidos. Por lo tanto, Plan Mérida 2030 y Ley de Seguridad Interior están estrechamente relacionadas. La Ley de Seguridad Interior va a servir y va a ser una parte fundamental estratégicamente para conseguir el objetivo final, que es, como comentamos, la anexión de México a Estados Unidos y que se convierta México ya en su totalidad y de manera pública y abierta en una colonia controlada por el sistema neoliberal y la élite sionista norteamericana. La ley de seguridad interior es un disfraz. La ley de seguridad interior es una simulación que los gobernantes mexicanos, por indicaciones y por órdenes de la élite sionista y las transnacionales, van a implementar para lograr los objetivos de la limpieza social y de los exterminios de algunos sectores desprotegidos de la sociedad, así como para llevar a cabo la protección de los intereses económicos de las transnacionales y del sionismo que tienen en nuestro territorio, como son la riqueza natural, la energía, el sistema petrolero y demás zonas de interés económico para ellos. Por lo tanto, los invito a seguir documentándose al respecto, debido a que hoy en día el conocimiento y el estudio de este tema es lo que nos puede en un momento dado salvar de lo que se avecina en los próximos meses y en los próximos años: la entrega total del país a los intereses norteamericanos.